Cuaderno de un simbólogo. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Queridos simbólogos, estimadísima familia de este cuaderno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que muy contento y diría más, incluso entusiasmado por el tema que vamos a tratar en esta nueva página del cuaderno. Hoy os propongo que nos adentremos en las profundidades de la Tierra y que lo hagamos a partir de las cuevas. Me apetece compartiros algunas anotaciones, algunos comentarios, algunas ideas simbólicas sobre este elemento en la naturaleza tan especial que es la cueva. Vamos a hablar de la oscuridad, de la luz que brilla en la oscuridad, vamos a hablar de grutas, cavernas, de espacios inmensos o pequeños pero oscuros en todo caso y que dan acceso a las entrañas de la Tierra. Por lo tanto, creo que el tema es de los importantes, es un tema grande, presente en todas las mitologías, así que sin más dilación, adentrémonos ya en la cueva. Imagino que más o menos todos estamos familiarizados con la idea de la cueva en lo práctico. Quiero decir que más o menos todos habremos accedido alguna que otra vez a una cueva, a una gruta, y si no, quizá hemos accedido a la versión arquitectónica de la cueva, que es la cripta de una iglesia, la cripta de un templo, evoca el espacio de la cueva, el espacio de la gruta, de modo que asumo que todos hemos tenido la experiencia del descenso hacia esas profundidades, de pasar de la luz a la oscuridad y enfrentarnos a ese entorno que quizá nos agobia, quizá nos agrada, quizá nos invita a la introspección, a la meditación. No lo sé, pero la cueva es sin duda un lugar misterioso que no nos resulta indiferente en ningún caso y que quizá cuando entremos de nuevo en una, si tenemos presentes los apuntes, las anotaciones que vamos a ofrecer aquí, pues como digo, quizá podamos disfrutar, no lo sé, pero sí interiorizar más la experiencia de adentrarse en una cueva. Veréis, la cueva, para empezar, en su simbolismo más ancestral, ha sido considerada siempre como un lugar de regeneración y como una imagen de la matriz de la Tierra. Es como si fuera el útero de la Tierra, el útero cósmico, donde se concentran las fuerzas vitales. Así, tras la muerte, el sujeto no desaparecería sin más, sino que volvería a su lugar de origen, volvería con la madre, volvería a la Tierra. Ya sabéis que existen muchísimas mitologías en las que el ser humano nace de la Tierra. Está como un embrión dentro de ella, nace, se levanta, se yergue, vive en la superficie de esa tierra, pero después vuelve, casi como un nuevo embrión, a las entrañas de la madre. De modo que aquí ya tenemos una primera imagen poderosa de lo que es la tierra y de lo que es el lugar que da acceso a esa tierra profunda que es la cueva. De todo esto se desprende la idea de la cueva como un lugar de muerte, sí, pero también de resurrección, porque hay otra vida después de esta, y a esa otra vida accedemos a través del umbral de la cueva. Es por lo tanto la cueva un lugar de resurrección, tal y como han manifestado los diferentes ritos de paso y los ritos iniciáticos, en los que el regreso al útero se hace imprescindible antes del nuevo nacimiento del neófito. Hay muchas escuelas mistéricas en las que el iniciado se le llama así porque inicia un nuevo camino, pero para iniciarlo ha tenido que morir a lo que era antes, y esa muerte muchas veces acontece de forma simbólica, de forma psicodramática, en un lugar oscuro, en una cueva muchas veces, o espacios que evocan por lo menos ese elemento natural, ese espacio natural que es la cueva. Es por todo esto que la cueva se encuentra ligada al arquetipo ancestral por excelencia, podríamos decir, de la Magna Mater, la Gran Madre
desde tiempos prehistóricos. Es así, y por ello ha devenido lugar de nacimiento, muerte y resurrección, como decíamos, aspectos que conciernen por entero, sobra decirlo, a las potestades de esa Magna Mater, que es dadora de vida y transformadora. La Magna Mater está de alguna forma presente en prácticamente todas las mitologías de la antigüedad. Hay como una especie de patrón constante. Casi todas las civilizaciones que desarrollaron una figura femenina que simboliza la fertilidad, la naturaleza, la protección, la muerte, la resurrección o la revivificación, ahí aparece de alguna forma la Gran Madre, ya sea frigia o romana, como Cibeles, ya sea griega, Deméter, por ejemplo, Dea Mater, la diosa madre Deméter, diosa de la agricultura, la cosecha, la fertilidad de la tierra, una deidad de la que hablaremos en alguna ocasión con calma, y hablaremos también, por supuesto, de toda su simbología, que aparece bajo la forma de las espigas, de las antorchas, de los caballos. Veremos todo esto del trigo, los misterios de Eleusis, en fin, veremos muchas cosas. Pero como digo, no es la única. También tenemos a Isis en Egipto, o tenemos a Astarte o Ishtar en la cultura mesopotámica. E incluso diríamos que en cierto sentido la Virgen María, sin ser una diosa, participa de alguna manera de toda esta cadena sagrada femenina que hemos ido esbozando al mencionar estas divinidades tan importantes, estas grandes madres. A poco que exploremos la mitología universal, aunque hagamos acercamientos tímidos, encontraremos algo. Y es que existen multitud de relatos que explican el nacimiento de una divinidad en una cueva. Pensamos, por ejemplo, en Zeus, que nace en la cueva del monte Ida, o pensamos también en Hermes, que nace en la cueva del monte Cilene. La cueva es, por lo tanto, lugar de la manifestación de lo sagrado. Es un escenario que acoge lo trascendente, que se revela en el polo inferior de la creación, aquí abajo, en el polo más oscuro. No en vano, siguiendo este modelo arquetípico, fundamental, diríamos, el profeta Muhammad recibió el Corán cuando sale de una cueva en el monte Hira. Ahí es donde se produce el encuentro. Después de haber estado en la oscuridad, al volver hacia la luz, se encuentra con el ángel Jibril, que le transmite las primeras aleyas del Corán y una primera, podríamos decir, visión de lo que va a ser la revelación que durante años recibirá el profeta. En el ámbito cristiano no es diferente, ciertamente. La tradición hace nacer a Cristo también en el interior de una gruta, tal y como aparece, por ejemplo, en los iconos bizantinos, los cuales se hacen eco de lo narrado en el protoevangelio de Santiago, una obra que, si bien no es canónica, forma parte de la tradición, puesto que todo lo que se recoge allí está perfectamente integrado en la iconografía clásica, la iconografía ortodoxa, de la que todavía nos estamos alimentando, incluso en nuestros días. Por lo tanto, cuidado con esto de los apócrifos, que a veces los vemos como si fueran obras que la Iglesia intentó ocultar, y no es necesariamente así, al contrario. Muchos de esos textos, muchos no lo sé, quizá exagero, pero un buen puñado de esos textos pueden ser considerados cuasi canónicos. Volviendo al relato recogido en ese protoevangelio de Santiago, diremos que es allí donde se encuentra el origen literario de la cueva como escenario epifánico en su lectura cristiana, y que tanta repercusión exegética y artística ha producido durante siglos, como ya hemos dicho. En esa cueva José deja a María y va a buscar una partera, y allí es donde ocurrirá después el milagro. Allí el cielo se manifestará en la tierra, allí la luz del mundo nacerá como un niño pequeño, como un bebé, iluminando el polo más inferior de la creación. Siguiendo el esquema cristiano, siguiendo el relato de los evangelios, no debemos olvidar que la resurrección de Cristo ocurre también en una gruta, donde había sido enterrado, y desde la cual
desciende a los abismos, desciende a esos limbos donde están allí esperando su llegada todos aquellos que murieron antes, entre ellos Salomón, David, Adán y Eva, los cuales han recibido el mensaje de Juan Bautista, quien está allí abajo con ellos, y que es por esa misma razón que reconocen a Cristo, porque así como el Bautista predicó la llegada del Mesías en el Jordán, también lo hizo en el mundo de los muertos, en ese reino que la mitología clásica llama Hades, el reino de Hades, el reino de Plutón, el reino del muy rico. Plutón quiere decir eso, no tanto porque su reino sea el que más súbditos tiene, porque todos los difuntos iban a parar allí, sino porque ahí está la riqueza real de la tierra, porque toda esa vegetación, toda esa exuberancia, todos esos árboles, campos, cualquier cosa viva ha nacido de la muerte. Cualquier cosa viva tiene su raíz y su semilla en el reino de Hades. Por lo tanto, hay una vida germinal allí que debe salir de alguna forma. ¿Cómo sale y mediante qué proceso, mediante qué figura heroica, divina, etcétera? Ya es matizable, pero en todo caso ahí está aguardando esa luz en medio de la oscuridad de la muerte, justamente. No olvidemos tampoco que la muerte de Cristo, la crucifixión, ocurrió en el Gólgota, lugar donde la tradición sitúa la tumba de Adán. Por lo tanto, el nuevo Adán, Cristo, muere sobre la tumba gruta, por así decirlo, del viejo Adán. La cueva en el episodio de la resurrección, volviendo a él, cumple de nuevo su papel de escenario de muerte y retorno a la vida desde esa oscuridad a la que nos hemos referido, la cual resulta imprescindible para tal fin. Recordemos que la oscuridad es necesaria para guardar la semilla de la vida. Si a una semilla le da la luz del sol muy pronto, si le da antes de tiempo, la quema y la mata definitivamente. Hay sin embargo una negrura, un reino de la muerte, un reino de la oscuridad, en la que necesita estar la semilla. Y allí está bien. Allí es donde tiene que estar hasta que llegue el momento adecuado. Pues bien, siguiendo en términos cristianos, diremos que el fiel, imitando a Cristo, debe morir también a su estado profano y mediante la iniciación en los misterios cristianos renacer como un miembro más de la comunidad de Cristo. Primero por el agua bautismal y después desde la tumba que estará cavada en la tierra. Este renacimiento se obra en el seno de la Iglesia. Recordémoslo, que también es madre y que tiene en María su hipóstasis, en quien su perfección ha sido ya realizada en una criatura completamente unida con Dios. En el fondo, nos encontramos ante la perenne imagen de la madre como símbolo de la naturaleza en su estado primordial, en esa capacidad de dar vida, en esa capacidad transformadora, capaz de recrear la verdadera naturaleza y la totalidad del ser humano original, que es imagen de Dios. Desde la óptica del hermetismo cristiano, existe un interesante símil, porque el alquimista, antes de realizar la gran obra, antes, podríamos decir, de aurificar su alma, debe regresar al pecho de su madre e incluso cohabitar con ella. Paracelso, que es quizá uno de los más grandes alquimistas, médicos alquimistas de todos los tiempos, expresa esto del siguiente modo. Abro comillas. Quien quiera entrar en el reino de Dios deberá entrar primero en el cuerpo de su madre y morir allí. Cierro comillas. No está mal esta frase, y recuerda un poco a la conversación que mantuvo Jesús de Nazaret, el Cristo, con Nicodemo. Jesús, ante un asombrado Nicodemo, le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El pobre Nicodemo en ese momento está confundido y le pregunta cómo alguien puede nacer siendo viejo. Le pregunta incluso Nicodemo si es posible entrar en el seno de la madre
¿Puedo volver a entrar en el seno materno para nacer de nuevo? ¿Acaso es eso posible? Claro, fijaros que incluso el sabio Nicodemo está literalizando lo que Cristo le expone. Jesús, el Cristo, habla del otro mundo, pero con términos asequibles, asumibles para nuestro entendimiento en este mundo. Y por eso luego le añade: te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carnal, añade. Lo que nace del Espíritu es espiritual. Y es genial, ¿no? El final de ese encuentro, cuando Jesús le dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Creo que es un pasaje fascinante y que nos invita a la introspección, a la meditación y a revisar ciertas creencias, ciertas cosas que a veces damos por hechas. Desde una perspectiva simbólica profunda, incluso la pregunta de Nicodemo, en este pasaje tan especial del Evangelio de Juan, incluso esa pregunta llevada a un terreno, como digo, profundamente simbólico, es interesante. Lo que pasa es que él quizá lo está literalizando. Yo que soy viejo, yo que tengo a mi madre ya que no está en este mundo, tengo que entrar en ella de nuevo, pero ¿cómo puedo volver a nacer? Sí, él está como con una historia literal, pero que llevado al terreno de la simbología esotérica es muy interesante. Al fin y al cabo no es la Gran Madre el lugar de muerte y renacimiento. ¿No son las aguas también una imagen de ese algo sagrado, femenino, profundísimo, vamos, abismal, oscuro, que es a la vez donde la vida nace, donde la vida muere y luego renace? Es así también. El bautismo se hace en el agua, se hace en una inmersión en las aguas. Antiguamente era así, hoy todavía algunas iglesias lo practican así. Y claro, esa idea de estar sumergido en la oscuridad del agua, a punto de ahogarte, y que de repente sales de esas aguas y respiras otra vez, y renaces en Cristo, después de haber estado en esas aguas, que son una especie de lugar femenino, de lugar maternal. Bueno, no está mal acercarse desde esa mirada al misterio de volver a la madre. Solo que Cristo lo lleva más lejos esto, lo lleva a otro lugar. En fin, como veis, esto no nos lo acabamos. Siguiendo con esta clave cristiana, diremos que no hay que olvidar los nexos que encuentra la figura de María con el inframundo o el reino de los muertos al que antes hemos aludido. No solo Cristo desciende allí y tiene un vínculo con ese inframundo, sino que María también. María tiene un vínculo con el inframundo, con ese lugar cuya puerta se encuentra en la forma simbólica de la cueva o la caverna, que, como ya he señalado, ha servido como tumba en muchísimas tradiciones. María es, en efecto, protectora de los muertos, como lo fueron también, por cierto, sus, entre comillas, antecesoras, Belisama, Epona, Deméter y su hija Perséfone, y un largo etcétera. Tal prerrogativa la encontramos, por ejemplo, en un texto del siglo IX, muy desconocido, que se titula Apocalipsis de la Virgen. Un texto, sí, apócrifo, pero muy interesante, que describe el descenso de María a los infiernos, en donde ésta ve todo tipo de horrores y pide clemencia a su Hijo. Le pide clemencia a Jesús por los condenados que allí padecen. Por esta razón, no debe sorprendernos encontrar, incluso en textos relativamente modernos, descripciones de María como la que voy a citar ahora. Esta es de un devocionario del siglo XVIII. Está escrito por Alfonso de Ligorio. Es un autor bastante interesante, que dice lo siguiente, abro comillas: la Sagrada Virgen que reina sobre las regiones infernales, la Señora soberana de los diablos. Cierro comillas. ¿No os parece fascinante?
¿No os parece increíble situar también a la mismísima Virgen en esas regiones, demostrando su dominio, demostrando su capacidad de reinar, su capacidad de tener ternura, misericordia y de interceder ante su Hijo por todos los que están en ese inframundo? Vamos, creo que es maravillosa esa imagen. Ya veis lo complicado que es ser sistemático cuando tratamos del lenguaje simbólico. Hay 1000 detalles que se van engarzando unos con otros y tal elemento nos lleva hacia otro y ese otro hacia otro más lejano e insospechado y finalmente nos queda una especie de sensación, nos queda una atmósfera en la que podemos quedarnos sumergidos muy fácilmente. Fijaos, hemos entrado en la cueva, eso nos ha llevado a la oscuridad a las regiones de la muerte al lugar donde habita la luz germinal y por lo tanto la vida. Hemos hablado de un buen puñado de diosas que tienen que ver con el inframundo. Su simbología nos ha llevado después, incluso hasta la mismísima Virgen María. Ha aparecido Cristo descendiendo a los infiernos. Hemos hablado del profeta Muhammad saliendo de la oscuridad y encontrando en la luz al arcángel Jibril. Si os fijáis, hemos visto muchas cosas en muy poco rato, porque así es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico insinúa, apunta, sugiere, y todo lo demás lo vamos cocinando en nuestro corazón. El corazón que justamente es imagen también de la cueva que tenemos los seres humanos en nosotros. Sí, así es, cueva y corazón se parecen, son casi lo mismo desde cierto punto de vista porque son centros ocultos. La cueva como lugar oculto en la tierra representa ese interior profundo del universo y el corazón como centro del ser humano representa también ese lugar interior, espiritual y secreto que es como una especie de laboratorio, si queréis, donde podemos observar y trabajar con todas estas imágenes simbólicas tan importantes. Confío que mientras las páginas de este cuaderno se van sucediendo, encontréis en ellas una ocasión para, de alguna manera, ir a ese centro oculto y vital del propio ser. Ir a ese espacio interno, protegido, donde se encuentra la esencia espiritual, equivalente a la cueva, como lugar de misterio, como lugar de introspección, de renovación. Es importante que acudamos a esa cueva, a ese lugar donde habita la vida de uno mismo, esa vida que es el corazón, cuyo ritmo, cuyo latir, es lo que nos garantiza la existencia. Por lo tanto, penetremos en ese corazón, accedamos a las verdades que guarda y enfrentémoslas desde esta forma de expresarnos y de entender las cosas que es el símbolo, el mito y la leyenda. Creo que así, si bien no lo tendremos todo solucionado, habremos empezado, sin embargo, a caminar en la dirección correcta hacia esos abismos donde se esconde la luz, una luz en mitad de la oscuridad que es quizá hermana, y me temo que sí, que sin duda es así, de la luz que está en los cielos. Queridos amigos, busquemos esa luz. Queridísima familia, perseveremos en ello. Hasta muy pronto. Un abrazo grande y cuidaros mucho.